en el transcurso de estas clases, ¿ok? Muy bien. Si tú revisas, hemos hecho ¿qué temas en este curso? ¿Recuerdas o no recuerdas qué temas hemos hecho? A ver, ¿qué tema hemos hecho en Historia Universal estas 3 semanas? Antropología, ¿no? ¿Ah? Hemos hecho hominización, hemos hecho Mesopotamia y Egipto. ¿Recuerdas? Exacto, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Mira, lo que vamos a hacer el día de hoy es establecer algunas ideas claras, puntuales, en torno a lo que viene a ser estos 3 temas para pasar a resolver la separata que tenemos el día de hoy. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces empezamos. Ajá, muy bien. Bueno, hay que ver en primer lugar que el proceso de la hominización es un largo proceso y lento que va a durar aproximadamente 5 millones de años en general, ¿no? Lugar donde evoluciona el hombre, continente donde se ha dicha evolución, ¿qué continente fue? ¿En qué continente se generó o se dio la evolución humana? En A ver, África. en África, pues. ¿Y por qué África, mi estimado? ¿Por qué tuvo que ser África el continente donde se generó la evolución humana? ¿Por qué África? A ver, vamos a ver, esto es un repaso. Vas a participar más usted que mi persona. ¿Por qué fue África? Hey, jovencito, atiende. ¿Por qué África? Sandra, María, ¿por qué fue África? Porque en África se generan las condiciones geográficas, biológicas y demás. ¿Correcto? O sea, África reunió condiciones biológicas adecuadas, climatológicas, en la cual se dio la evolución del género humano. Y recuerda, en este diagrama que se encuentra acá, ¿cuáles son los especímenes de homínidos por la cual el hombre va a evolucionar? Ahí tienes el gráfico, dime, ¿cuáles son estos especímenes? Por el amor de Dios, tan frágil es tu memoria. ¿Cuáles son los especímenes homíneos que van a generar la evolución humana? ¿Cuáles son todos ellos? El chimpancé, no, mi estimada, ¿cómo el chimpancé? Nosotros no evolucionamos el chimpancé. El chimpancé es un pariente nuestro, tiene similitudes, pero no evolucionamos el chimpancé. ¿Cuál es el primer homínido? El Australopithecus, que es un espécimen semejante a lo que viene a ser el signo actual, o perdón, al humano actual. Es así, pero ya tiene la conformación de la locomoción bípeda. Entonces está el Australopithecus. ¿Quién le sigue al Australopithecus? Por el amor de Dios, ¿quién le sigue al Australopithecus, mi estimado? Ya, el Homo habilis, está el Homo erectus, el Homo sapiens, El Homo erectus. el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. ¿Correcto? ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Ya. Ahora, recuerda que cuando hablamos de antropogénesis, es el estudio científico de la evolución del hombre en base a las pruebas e evidencias que ha dejado la paleontología, la arqueología y demás. ¿Correcto hasta ahí? Ya. ¿Y qué se entiende por evolución?
¿Qué era evolución? Desarrollo. Claro, hola chicos. El conjunto de cambios, el conjunto de modificaciones que se da de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Entonces, el hombre también no es ajeno a ello, ya que la materia, como está en tanto cambio, desarrollo, el hombre tampoco no es un ser estable. Si lo vemos dialécticamente, como ustedes lo conocen, ¿no es así? Bueno, uno de los principales personajes de la evolución es Charles Darwin, ¿no es así? El llamado padre del evolucionismo. Él tiene un libro que escribe. ¿Cómo se llama el libro que escribe Charles Darwin? Oiga, mira, este tema lo hemos visto hace algunas 2 semanitas nada más. ¿Cuál es el libro que escribe Charles Darwin? El libro escribe Charles Darwin, jovencito, por el amor de Dios, responde. Claro, muy bien, Michael, El origen de las especies. Y en este libro, El origen de las especies, donde él hace un recorrido de toda la situación mundial, recoge especímenes, hace una analogía, una comparación biológica y demás, pregunta, ¿cuál es su tesis, su idea principal en este libro? ¿Qué plantea en este libro? Por el amor de Dios, estamos en una semana de repaso. A ver si aportas. Claro que tú sabes, hemos hecho este tema. ¿Cuál es la teoría principal que Darwin plantea en su libro Origen de las especies? Con respecto a la evolución en general y la evolución humana. La teoría principal es la selección natural, en la cual él dice el espécimen biológico que tiende a adaptarse a los cambios del medio geográfico se adapta, se transforma, evoluciona y pasa o transmite esas características genéticas a sus descendientes. Pero aquel espécimen biológico que no se adapta a los cambios del medio geográfico, simplemente, ¿qué ocurre? Si no se adapta. ¿Qué va a ocurrir si ese espécimen biológico no se adapta a los cambios del medio geográfico? Habla, ¿qué ocurre, mi estimado? Claro, se extingue, muy bien, Nicole, se extingue, desaparece, como ocurrió con los mamuts, como ocurrió con los dinosaurios y varios especímenes biológicos que lamentablemente hoy ya no existen. También otra teoría que va a plantear Darwin, él establece que tanto el mono como el hombre tienen un antepasado común. El detalle es que el mono ha seguido un camino evolutivo distinto, el humano otro camino evolutivo distinto, pero ambos tienen un camino evolutivo común. Por lo tanto, aquí, jovencitos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tanto el mono como el hombre son parientes. Y el parentesco más cercano entre el hombre y un primate viene a ser el chimpancé, ya que el chimpancé tiene el 97% de su ADN similar al humano, ¿no? Y luego pues aparece la teoría de Federico Engels. Federico Engels va a complementar a lo que es el señor Darwin, planteando principalmente que uno de los factores principales en la evolución humana no es solamente el factor biológico, es el factor social. El factor social, que el hombre al relacionarse, al establecer relaciones sociales, prácticamente va a tratar de condicionar y mejorar, digamos, su locomoción, su lenguaje, su forma de pensamiento, su conciencia misma. Asimismo, él establece que uno de los elementos principales en la evolución humana es el trabajo. Y gracias al trabajo es que el hombre ha podido transformar la naturaleza, crear herramientas líticas con la cual el hombre se convierte en cazador, pescador y recolector. Para él el trabajo es el factor fundamental, ya que el trabajo genera una actividad consciente, ya que el trabajo permite que el hombre se vaya transformando a sí mismo y vaya haciendo cada vez más complejas sus actividades, con la cual va a transmitir a las siguientes generaciones. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los diversos especímenes, el Australopithecus, que va a tener 3 variantes, Andamensis, Afarensis, Robustus, mayormente va a vivir en lo que es en África, el Homo habilis,
que es el primer espécimen en elaborar herramientas, por esa razón le van a denominar Homo habilis, el Homo erectus, que es el primer espécimen que migra de África, que sale de África a poblar otros continentes, el Homo neanderthalensis, o también llamado Homo sapiens, que es el espécimen que va a producir por primera vez fuego, realiza las primeras creencias mágico-religiosas, los primeros entierros, y establece pues el culto al fuego. Va a poblar continentes mucho más lejanos como Asia, por ejemplo. Y por último está el Homo sapiens sapiens, o también llamado hombre de Cromanión. En algunos textos, en algunos libros, lo van a encontrar como el hombre de Cromanión. Personaje que va principalmente a desarrollar a la caza, la recolección de forma mucho más compleja, va a elaborar herramientas de piedra mucho más sofisticadas, e inclusive estos especímenes van a tener un lenguaje articulado muy establecido y prácticamente van a trabajar en bandas y demás. Es el habitante o es el espécimen que al final de cuentas va a poblar la mayor parte del continente, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud, mis estimados jovencitos, los 8 jóvenes que somos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Profesor, Sí, te escucho, Sandra. profesor, disculpa. ¿Qué Profesor, pasó? ¿y qué es de los ardipithecus? ¿De qué? Ardipithecus, creo que era más antiguo que los australopithecus. Es un espécimen un poco más antiguo que los Ardipithecus, pero la diferencia es que el Ardipithecus aún no tenía un bipedismo estable. El bipedismo va a ser algo esencial, porque si tú revisas los chimpancés, que son especímenes muy similares al nuestro, el chimpancé es muy hábil en los árboles, en las copas de los árboles, en las ramas de los árboles. Pero si tú lo bajas a un chimpancé al suelo, es tosco al desplazarse porque su columna está arqueada. Y al estar arqueada, sus brazos largos y sus nudillos chocan con el suelo. Entonces, camina así, de esta forma, como balanceándose. Algo similar, esta conducta tenía el Ardipithecus. En cambio, el afarensis, el africanus y otros más ya van a tener un BPismo establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna, que era arqueada, asumió una posición recta, erecta, y esta posición recta permitió mejorar la conformación corporal. El peso del cuerpo se estableció sobre los pies. Los ojos de la cara se van a establecer en la parte central, con la cual va a tener una observación en 3 dimensiones, una menor amplitud de su panorama. Entonces, aquí van a haber múltiples factores que ocurren entre ellos, después el bipedismo. Y el bipedismo, al caminar el hombre, desplazarse en 2 pies, va a trasladarse largas distancias para poder conseguir sus respectivos alimentos, por así decirlo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, bueno, también hemos visto la comunidad primitiva en el mundo, hemos visto el periodo paleolítico, mesolítico, el neolítico. Recuerda que el periodo paleolítico es la piedra antigua, es la etapa donde el hombre desarrolla una economía productiva, caza selectiva de alimentos, recolección de frutos y raíces. El mesolítico es una etapa intermedia entre el paleolítico y neolítico. En la etapa del mesolítico mayormente se va a dar lo que es la experimentación con las semillas. El mesolítico es el inicio o la parte primigenia de lo que va a ser la agricultura. Y en el neolítico ya se descompone en la comunidad primitiva, porque recuerda, en toda esta etapa de la comunidad primitiva van a haber características principales. A ver, dime, a ver, ya, perdón, ya. ¿Cuáles eran las características principales en la comunidad primitiva? Que las tienes tú ahí. Las principales, las más resaltantes. Uno, la organización en bandas, el trabajo colectivo, la economía de subsistencia. El hombre cazaba, pescaba y recolectaba solamente para consumir en su momento. Aquí no van a haber clases sociales, aquí no va a haber Estado, aquí no va a haber religión, aquí no va a haber explotación de un sector social sobre otro, no van a haber diferencias sociales. Entonces, todo esto se da en la etapa de la comunidad primitiva, que es inclusive la etapa más larga de todo el sistema social, por así decirlo, ¿no? Y acá eso se desintegra en el neolítico. En el neolítico se desintegra la comunidad primitiva,
surge el Estado como organización jurídica. Por eso muchos hablan que el Estado es el origen de las clases sociales. Claro, sería bueno que ustedes revisen el artículo de Federico Engels, El origen del Estado y la familia en la historia de la humanidad, donde él habla, manifiesta que el Estado, desde que surge el Estado como tal, surgen las clases sociales, surge la explotación de un sector social sobre otro, surgieron los ricos y pobres, surgieron grupos dominantes, grupos oprimidos. Entonces, esa es la característica principal de un Estado, ¿no? Por ejemplo, muchos clásicos hablan que la sociedad cada 5 años, al menos en nuestro país, la sociedad se organiza cada 5 años para elegir quiénes son aquellos que van a ejercer la opresión sobre los oprimidos. Lo que llaman hoy elecciones, entre comillas, democráticas, ¿no? Y tú sabes claramente que las elecciones en general no son, pues, en realidad democráticas, ¿no? Este es un sistema político establecido por un sistema democrático burgués liberal, que son todas estas elecciones, toda esta constitución, todo este marco legal, se ajusta a los intereses de las grandes burguesías que siempre han ejercido y seguirán ejerciendo el control económico y político de este país, poniendo fichas cambiantes que dicen ser candidatos democráticos por la elección del pueblo. Entonces eso tenía que tomarlo bastante, y esto va a surgir aquí en el Neolítico. Cuando en el Neolítico, recuerda bien, van a surgir dos actividades que van a generar la producción de alimentos del hombre. El hombre deja de depender de la naturaleza y produce dos tipos de actividades con la cual produce sus propios alimentos. ¿Cuáles son las dos actividades entre las cuales el hombre produce sus propios alimentos? ¿Mm? ¿Recuerdas qué actividades productivas ya genera acá el hombre? Claro, uno es de la agricultura, muy bien, Nicole, y la otra actividad económica, junto con la agricultura, la ganadería. Claro, la agricultura y ganadería, el hombre se establece en un lugar fijo, se vuelve sedentario, surgen las primeras viviendas, surgen las primeras ciudades y también surgen los grupos de poder que van a almacenar el excedente económico, van a tomar el control político y en muchos estados, en muchas civilizaciones, van a surgir los primeros estados teocráticos que van a ejercer el poder de sacerdotes y también estados teocráticos militaristas inclusive. Ajá, a ver, Nicole, no confundas, ¿eh? En el Mesolítico se da el inicio de la agricultura, pero no es una agricultura propiamente dicha. A ver, creo que te lo expliqué y si no es así te lo vuelvo a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre el inicio de la agricultura y lo que es la agricultura propiamente dicha? En el Mesolítico va a surgir lo que es la horticultura, que es la agricultura inicial. En la horticultura lo que hace el hombre es selecciona semillas, experimenta semillas para ver cuáles ellas son las más adecuadas, las más comestibles y se adecúan posteriormente a determinados tipos de tierras. Esa es la horticultura que es en el Neolítico y la horticultura es el inicio o los primeros pasos de la agricultura. La agricultura propiamente dicha es el cultivo de forma masificada, en la cual tienes que barbechar la tierra, tienes que utilizar fertilizantes para que la tierra sea más productiva. En la agricultura se tiene que construir canales, acueductos, reservorios para trasladar el agua de zonas distantes hacia los campos de cultivo. Y eso te va a generar una mayor producción económica y agrícola. Eso implica agricultura. Y para hacer ello se necesitaba gran fuerza laboral. Por eso que los primeros estados que van a surgir en esta etapa del Neolítico, que son estados teocráticos militaristas, van a buscar ello. Estados guerreros que sometían y controlaban otros pueblos con el único fin de convertirlos en calidad de esclavos. Y una vez convertidas en calidad de esclavos, prácticamente lo utilizaban como principal fuerza laboral. Esa es la diferencia entre agricultura y horticultura. No sé si me dejé entender, mi estimada Nicole. ¿Me dejé entender? Niña, responde por favor. Ajá, muy bien. Excelente. Entonces, eso es lo que refiere, pues, mm,
Y luego vimos lo que era el antiguo Egipto, ¿recuerdas? A ver, vamos a ver aquí. Ya, el antiguo Egipto. El antiguo Egipto y Mesopotamia son los dos grandes estados que representan el desarrollo máximo del esclavismo en el mundo. Se descompone la comunidad primitiva, se desintegra la comunidad primitiva, y tú sabes muy bien que la historia de forma científica está dividida en modos de producción, ¿no es así? A ver, ¿por cuántos modos de producción ha atravesado la historia? Uno, comunidad primitiva. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene la comunidad primitiva, jovencito? ¿No puedes hablar, niño lindo? ¿Qué tanto temor tienes en hablar, por el amor de Dios? A ver, Son claro, las primeras comunidades. primitiva, viene el esclavismo, viene el feudalismo, el capitalismo. Y recuerda que en cada modo de producción hay una contradicción. La contradicción principal en en la comunidad primitiva es entre el hombre y la naturaleza, que el hombre lucha para condicionar, para someter, para transformar la naturaleza de acuerdo a sus propias necesidades. En el esclavismo surge la contradicción amo-esclavo, ¿no es así? En el feudalismo, señor feudal, siervo, donde el señor feudal explota el trabajo del siervo. Y en el capitalismo, ¿cuál es la contradicción? En el actual capitalismo, Hay un estamos señor viendo. jugando. En el capitalismo, no, hija. Contradicción en el capitalismo. Claro, la burguesía y los obreros o proletarios que le llaman. Entonces, y estas contradicciones es lo que ha dado luz a la llamada lucha de clases. Por eso que un gran científico alemán, el cual tú ya sabes su nombre, decía que el motor de la historia es la constante lucha de clases, que se inició desde las sociedades esclavistas y continúa hasta la actualidad. Claro, pero lucha de clases en el esclavismo, amo esclavo, en el feudalismo, siervo, el señor feudal y el siervo, y en el capitalismo el sector obrero y el proletario. Entonces, estos varios, Egipto y Mesopotamia van a representar el máximo desarrollo y la máxima caracterización, por así decirlo, de las sociedades esclavistas en el mundo antiguo, ¿ya? En el mundo antiguo. A ver, seguimos aquí. Bueno, si yo te digo dónde se encuentra ubicada Egipto dentro del continente africano, ¿cuál sería ahí? ¿Sabe los puntos cardinales? ¿No es así? Egipto se encuentra pues al noreste o en la zona boreal oriental de África, a orillas de un gran río llamado el río Nilo, río que fue canalizado, río que los antiguos egipcios establecieron canales, acueductos para darle un mayor orden y aprovechar sus aguas para establecer. ¿Es así? Recuerda que los primeros grupos humanos que se establecen en el Valle del Nilo, ¿cómo se van a llamar? Recuerda que el antiguo Egipto estaba compuesto por antiguas aldeas que tenían establecidos jefes. Inclusive había dos divisiones de Egipto, el Alto Egipto en la parte norte y el Bajo Egipto en la desembocadura del río Nilo. Pero te pregunto, ¿cómo se llamaban las antiguas aldeas que conformaron los egipcios? Antes que fueran gobernados por faraones, porque los faraones es posterior. ¿Alguna idea? Me parece o creo que tienes una mente un poco frágil, estimado. Me parece que tienes una mente frágil. Ya, entonces, ¿cómo se llamaban estas antiguas aldeas que agrupaban a las diversas comunidades del Egipto, tanto del Alto como el Bajo Egipto? Se llamaban nomos, nomos, ya con N, no te olvides. Hasta que llega un faraón, pues, y cambia todo esto, ¿no? A ver, las características económicas de Egipto. Bueno, Egipto va a ser una cultura eminentemente agrícola. Bueno, van a estar también favorecidos y condicionados por las aguas del río Nilo. Ya. Ahora, el río Nilo en sus épocas decrecientes, en su época en la cual aumentaba el caudal, producto de las lluvias en las partes altas,
arrastraba un barro negro, que luego que el río bajara a su nivel, este barro negro se adhería a los campos, se adhería a la tierra y lo fertilizaba de forma natural, generando gran productividad en las. Porque si tú revisas el antiguo Egipto, se desarrolló sus ciudades, sus pirámides, la construyeron dentro de la conformación del desierto más grande del mundo. ¿Y cuál es el desierto más grande del mundo? ¿Cuál es el desierto más grande del mundo, jovencitos? ¿Alguna idea? Nada, nada. ¿Desierto más grande del mundo? ¿Cuál es? Por el amor de Dios. ¿Alguna idea? El desierto del Sahara. Y si tú revisas, todo el antiguo Egipto está dentro de lo que es un desierto. Entonces tú dirás, profesor, ¿cómo es que Egipto desarrolló una gran agricultura? Mantuvo alimentada a todo su grupo de poder, a sus esclavos y a sus campesinos. Es que Egipto utilizó las aguas del río, pero canalizándolas, porque el río Nilo no siempre arrastraba el mismo volumen de agua. Había épocas en las cuales el río Nilo disminuía drásticamente su volumen debido a las sequías y debido a la ausencia de lluvias. Es por eso que el hombre en Egipto construyó canales, acueductos, reservorios, para de esta forma eh, abastecerse de agua en época de sequías y mantener una agricultura próspera. Por eso van a establecer diques, desecación de pantanos. Eran expertos en desecar terrenos fangosos para establecer ahí campos agrícolas. Van a principalmente cultivar el trigo, la cebada, el dátiles y otros productos que van a comercializar con otras. Inclusive la agricultura estaba ceñida a una gran actividad científica. Recuerda que tanto en Chadí, tanto en Egipto, tanto en Mesopotamia, el hombre va a dedicarse al estudio de una ciencia muy antigua. ¿Cómo se llama dicha ciencia? Que era apasionante para el hombre. El observar el cielo, el movimiento de los astros y demás. ¿Cómo se llama esa ciencia? Claro, Nicole, la astronomía. Es decir, en Egipto y en Mesopotamia y en casi todos los pueblos que su principal actividad económica fue la agricultura, la astronomía va a ser una actividad muy técnica, muy planificada, muy bien llevada. ¿Y por qué razón? ¿Para qué eran astrónomos? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Mm? ¿Con qué fin y objetivo fueron astrónomos estos pueblos, jovencitos? ¿Para qué estudiaban astronomía? ¿Por qué estudiaron movimiento de los astros, fases de la luna, posicionamiento del sol y las estrellas? ¿Por qué lo hicieron? Claro, la astronomía, si tú estudias los movimientos astronómicos, fases de la luna, posicionamiento de las estrellas, puedes predecir fenómenos climatológicos, como en qué época va a haber lluvias, en qué época va a haber sequías, en qué época se van a dejar inundaciones, y de esta forma planificar la agricultura. Decir a las comunidades, a los pueblos, cuándo se debía cultivar, cuándo se debía sembrar, cuándo se debía cosechar. Y de esta manera, al tener una economía agrícola tecnificada y planificada, se lograba una mayor producción de alimentos.
Y la mayor producción de alimentos obviamente era controlada por los grupos de poder. Siempre en el antiguo Egipto, como en todas las sociedades, la mayor parte de la producción lo administran, lo controlan, lo regulan, se apropian, por así decirlo, los grupos de poder, las clases dominantes, como también en Egipto no va a ser la excepción. Egipto estableció un activo comercio. Observa, utilizaron la ruta del Mar Rojo y lo que viene a ser el Mar Mediterráneo. Comercializaron con Sudán, lo que es hoy Nubia, Etiopía a la parte sur, Palestina, lo que es hoy Siria y Israel, con Mesopotamia, con Creta. Recuerda que Creta es una de las islas que años más tarde, o siglos más tarde, ¿a qué civilización dio origen Creta? ¿A qué cultura dio origen Creta posteriormente, siglos después? Que cayeran Egipto, Mesopotamia, estos pueblos. ¿A qué cultura dieron origen los antiguos cretenses en el Mediterráneo? Una cultura que va a sistematizar todo el conocimiento del mundo occidental. Los griegos, jovencitos. Los cretenses van a dar origen posteriormente a los griegos siglos después. Acá van a producir lo que es cereales, lino, papiro. ¿Saben qué era el papiro, no? El papiro era una especie de una planta, un fruto que los egipcios cortaban, lo secaban a la luz del sol y se convertía en una hoja similar al papel. Y en estas láminas de papiro escribían pues sus jeroglíficos, su lenguaje, sus textos que han podido ser mantenidos hasta la fecha, el día de hoy. Van a establecer un comercio y ¿qué compraron? Compraron madera de fenicios. Los fenicios eran muy pedidos por su madera, el príncipe de caoba y el cedro. Plata, que van a traer desde la antigua Mesopotamia para hacer la orfebrería en favor de los grupos de poder. El marfil, que traían del interior de África. ¿Sabe de qué es el marfil? ¿No? ¿Alguien sabe de dónde se obtiene el marfil? Que generó inclusive una posible extinción de estos animales. Se extrae un animal que mayormente habita en las sabanas africanas. ¿De qué animal se extrae el marfil? Que lo utilizaba para esculturas en el antiguo Egipto, obviamente relacionadas a los sacerdotes grupos de poder. ¿Saben de qué animal se extrae el marfil? Claro, de los elefantes. Pues. Los colmillos de los elefantes se les cortaban y se utilizaba el marfil como un elemento para hacer sus esculturas, para hacer sus piezas y otros productos más. El oro traen de Etiopía y Sudán, que estaba en la parte este de África, de Egipto. Y sobre todo en Egipto hay un monopolio estatal en lo que viene a ser el comercio de minas y papel. ¿Sabes qué es un monopolio, no es así, jovencitos? Tu profesor de economía te lo va a explicar. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio. Bueno, dicen que nuestra economía actual, producto de esta constitución política de la época fujimorista, está plagada de monopolios. Claro, un solo vendedor y muchos compradores. Eso rompe pues la teoría de un mercado, porque en un mercado, por lógica, debe haber varios compradores, varios vendedores. Y yo como comprador, al haber varios vendedores, busco el vendedor que me sea convincente a mis gustos, preferencias, mis precios y demás. ¿No? Pero en Egipto no, pues en Egipto el monopolio estatal quiere decir que el Estado era el propietario, el Estado manejaba la producción, el Estado manejaba el comercio de las minas y el papiro. Solamente el Estado. No habían personas particulares, por así decirlo, que asumieran el control de las minas, lo era el Estado. Y de esta manera el Estado centralizaba dicha producción y también centralizaba las grandes ganancias que generaban pues. Utilizaban la ruta marítima hacia Creta, hacia Siria, Palestina, y la ruta fluvial hacia Nubia. Cuando dice ruta fluvial, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la ruta fluvial? Ruta marítima obviamente utilizan el mar
para comercializar con Creta, con Siria, con Palestina. Pero ruta fluvial, ¿qué utilizaron para la ruta fluvial? Claro, el río, en este caso, ¿qué río van a utilizar los egipcios para llevar a cabo el comercio? ¿Qué ríos atraviesa Egipto? El río Nilo, pues. El río Nilo se convirtió en algo así como una inmensa autopista, donde las barcazas, las embarcaciones llevaban diversas clases de mercaderías a Sudán y de Sudán traían hacia lo que viene a ser Egipto. Por eso que el río Nilo, aparte de ser un elemento que va a abastecer de agua para la agricultura en el pueblo egipcio, fue utilizado como medio de transporte para llevar a cabo también el comercio que le generó grandes dividendos económicos a lo que viene a ser Egipto. Construyeron grandes centros económicos donde había una burocracia propia. A ver, ¿entiendes qué significa la palabra burocracia? Egipto tuvo una burocracia, Mesopotamia tuvo una burocracia, el estado inca, los incas tuvieron una burocracia. Actualmente en el Perú hay una burocracia. ¿Qué será entonces la burocracia? Bajo lo que te he mencionado. Niños, ¿qué es una burocracia? Mm, Cuando solamente hay una persona, un poder. no necesariamente. La burocracia, en términos simples, son aquellas personas que ejercen el poder dentro de un Estado. Las autoridades dentro de un Estado. Si la burocracia son las autoridades que ejercen el poder dentro de un Estado, pregunta, ¿quiénes componen hoy la burocracia en el Estado peruano actual? ¿Quiénes conforman hoy la burocracia en el Estado peruano actual? ¿Está presidente de quién? De la República, pues. ¿Quién es el presidente de la República? Ministros, congresistas, alcaldes, provinciales y tales, jueces, fiscales, como dice Nicole Porras, encargados de los tres poderes del Estado. Entonces, cuando yo hablo de burocracia, hablo del sector social que ejerce el poder dentro de un Estado, representantes que forman parte del Estado. Entonces, en Egipto había una burocracia estatal. Estaban los escribas. ¿Quiénes eran escribas? Personas que tenían por destreza escribir el lenguaje jeroglífico. Y estos escribas almacenaban información, contabilizaban la producción económica de Egipto, aguardando en sus almacenes para acaparar fama, fortuna y riqueza. Estaban los administradores que administraban las diversas ciudades, ejercían el cobro de los impuestos y demás. Además, dice que Egipto, muchos de sus templos eran unidades autárquicas. ¿Sabe qué quiere decir la palabra autárquica? Que un templo tenía y concentraba todo el poder en dicha región. No tenía relación con otros templos. Debido a que Egipto fue un pueblo muy religioso, tuvieron casi más de 70 dioses y más de 70 templos en el antiguo Egipto. Cada dios tenía un templo y cada dios tenía una élite sacerdotal. Y esta élite sacerdotal tenía sus propios ritos, sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su propia forma de cobrar tributos a los fieles para mantener sus santos gastos. A eso se llamaba autárquica, que cada templo tenía una forma distinta de actuar, una forma muy particular de desarrollarse, a diferencia de otros. Las tierras y el ganado eran originarias o dueños total el faraón, su familia. Recuerda que el faraón era la máxima autoridad, era considerado el hijo del dios Osiris. El principal templo estaba pues, el templo Amón en Tebas. Tebas va a ser la principal ciudad religiosa del antiguo Egipto, ¿ya? Junto con Osiris, junto con Pat y otras ciudades, otros dioses en distintas partes, ¿no? Bueno, a nivel social, obviamente, si Egipto es un estado esclavista, es también un estado, por así decirlo, clasista.
Y van a haber dos clases sociales muy diferenciadas y muy marcadas. El sector dominante y el sector dominado. En el sector dominante encontramos pues las diversas dinastías faraónicas. ¿Qué entiendes tú por dinastía? ¿Qué es una dinastía? A ver, quizás también tú tengas tu dinastía. Dinastía, ¿alguna idea de qué viene a ser una dinastía, jovencitos? ¿Quiénes conformarían la dinastía del faraón? Su descendencia, pues, sus familiares directos, hijos, esposas, hermanos. Todos ellos tenían altos cargos en el aparato burocrático, en el aparato estatal del Antiguo Egipto. Recordar que el faraón era considerado hijo de los dioses, la personificación o la reencarnación de los dioses en la tierra. Era dueño de esclavos, de tierra, tenía un total dominio del Estado, tenía un poder económico, político, militar y hasta religioso. La dinastía faraones eran propietarios de esclavos, de tierras y sobre todo ellos, juntamente con los sacerdotes, van a encargarse del dominio del conocimiento. Ellos manejaban el conocimiento de la ciencia, de la medicina, de la matemática, de la religión, hasta de la astronomía. En el sector popular, en el sector donde estaba la felá o el felá, que eran los campesinos, su función principal era prestación al servicio del Estado, tributo en base a trabajo, para hacer obras públicas como las pirámides. Por ejemplo, los actores arquitectos manifiestan que las pirámides de Gizeh en el actual Egipto pudieron haberse demorado en construir aproximadamente 25 años. Y en esa producción de lo que viene a ser la pirámide de construcción, generó la vida de cientos de miles de esclavos. Imagínate, pues en esa época, trabajar entre 1 de la tarde, mediodía, un sol abrasador que dilataba ello, que generaba cansancio, deshidratación. Miles de esclavos habrán muerto. Es por la razón por la cual Egipto tenía un poderoso ejército, conquistaba otros pueblos y los pueblos sometidos se convertían en calidad de esclavos para reemplazar directamente la mano de obra. También habían artesanos que eran ceramistas, escultores, el escriba que era administrador, estaban los homs que eran los esclavos conseguidos por las guerras y esclavos con derecho a tierras y familia mayor. Hubo un determinado grupo de esclavos en Egipto muy reducidos que tenían derecho a ciertas tierras y formar su propia familia, cosa que los otros esclavos que eran propietarios del Estado no se recuerda que el esclavismo que se va a manifestar en Egipto va a ser un esclavismo masificado. ¿Qué quiere decir esto? Que los esclavos eran propiedad exclusiva del Estado egipcio, de la burocracia egipcia. Por lo tanto, el Estado egipcio va a utilizar a estos esclavos cuando lo crea conveniente. Por ejemplo, construcción de un nuevo templo en una ciudad X, la fuerza laboral la van a hacer los esclavos. El faraón se encontraba en guerra con otros pueblos, son los esclavos los que van a llevar a la guerra. Y resultaron un total desastre, ¿no? Frente a las tropas que va a darse frente a Persa, que se enfrentó en ese entonces, o perdón, pues de los persas, los hititas y otros grupos más. Los esclavos eran llamados conseguidos por guerras, y los esclavos con derechos y demás. A ver, características políticas. Tenemos al faraón, que era la máxima autoridad, concentraba el poder político, económico, militar, religioso y demás, ¿no? Estaban también el faraón que tenía su centro principal político en la ciudad de Tebas, de la cual controlaban todas las demás regiones o nomos del antiguo Egipto. La autoridad del faraón tenía una autoridad política religiosa, también función judicial. A ver, ¿de qué se encarga la función judicial? Lo que es hoy el poder judicial, por así decirlo. El día de hoy, ¿de qué se encarga el poder judicial, jovencitos? Niños, ¿de qué se encarga el poder judicial el día de hoy?
elabora leyes, ejecuta leyes. Claro, administra justicia. Y administra justicia cuando las personas infringen o no cumplen la ley. En el antiguo Egipto no ocurre así. El faraón daba fallos de justicia, pero obviamente la justicia y las leyes en el antiguo Egipto eran siempre favorables a los grupos de poder, siempre, como la actual constitución política, pues. Si tú revisas y hacemos un análisis así detallado de la constitución política, asumo que esto te habrá explicado la profesora de educación cívica, toda esta constitución política en la práctica, no en la teoría, porque tú sabes muy bien que la práctica es el criterio de verdad, no la parte teórica, ¿no? En la práctica, nuestra constitución política, nuestras leyes que da el Ejecutivo, el Legislativo y demás, favorecen a los peruanos, favorecen a las grandes mayorías, favorecen al pueblo, por así decirlo. Bueno, creo que la respuesta está en la sangre, ¿no? Este marco legal se ajusta al dedo, como anillo al dedo, a los intereses de las grandes burguesías, a los intereses de las grandes transnacionales. Entonces, algo similar ocurrió en Egipto. El faraón va a plantear leyes, faraón va a plantear una serie de medidas legales, pero todas las medidas legales van a buscar favorecer al faraón y a él mismo y a su familia, no al pueblo, porque el pueblo es el principal baluarte, el principal soporte por la fuerza laboral del pueblo y esclavos. Se sustentaban a los grupos de poder, a las grandes familias, como en el caso de principalmente palacios, templos en los cuales se van a establecer. Luego estaba el visir. El visir era algo así como un primer ministro. Asesoraba, aconsejaba en cuestiones políticas al faraón. ¿Ya? Se encargaba de administrar los impuestos, va a buscar administrar los impuestos. Manejaba el excedente económico. ¿Saben qué es el excedente económico, no? Gran parte de la producción económica en Egipto era consumida para las castas dominantes, para el pueblo, para los esclavos, pero siempre había un excedente, un sobrante. Ese excedente lo administraba prácticamente el visir. ¿Para qué? Para futuras guerras, para futuras sequías o para entregar estos alimentos a otros pueblos con la cual los faraones buscaron establecer cierta potencia o cierta alianza, por así decirlo. También administra justicia, controla el ejército, obras públicas y demás. Y por último estaban los nomarcas, que era integrado por el ejército. Egipto en esa época tenía un poderoso ejército. Estos nomarcas eran los gobernantes también regionales de cada pueblo, que recorrieron que van a recorrer inclusive los colombianos en una marcha para tratar de aplacar o llevarte al personaje establecido, ¿no? A nivel cultural, destaca la escritura jeroglífica. Aquí está la famosa Piedra Roseta. Recuerda que en el antiguo Egipto van a haber tres tipos de escritura, ¿ya? La escritura jeroglífica, que era solamente usada para palacios, para el faraón y su familia. La escritura hierática, que era utilizada solamente por la casta sacerdotal para los principales templos y demás. Y la escritura demótica. La escritura demótica, mi estimado jovencito, es la escritura que va a realizarse principalmente con fines comerciales. Es la escritura popular. Lo utilizaba el pueblo o pequeños comerciantes para establecer cantidades y contabilizar la producción económica. Entonces, escritura demótica, uso popular, escritura hierática, uso sacerdotal, y escritura jeroglífica, usada por el rey, su familia, toda su panaca o los propios descendientes del faraón que venían ese entonces, su familia real, ¿no? Esta es la pirámide, perdón, es una, perdón. Esta es una mastaba. Eran construcciones tumbas antes de las mastabas y los hipogeos eran las primeras tumbas que tenían los faraones antes de la construcción de las pirámides. Y las mastabas son una especie de mausoleos
con cámaras rectangulares semisubterráneas donde el faraón era enterrado con su séquito, su guardia personal, sus principales enseres, cosas y productos valiosos, porque se temía de que el alma del difunto debería partir al mundo de los dioses, al encontrarse con sus ancestros. Y para que el faraón renazca y se restablezca eso, tenía que tener una adecuada cámara de resurrección, que vendría a ser el templo. Por eso que los egipcios eran muy religiosos en eso. Hasta el punto que Egipto le va a dar ciertas nociones establecidas a estos constructores de pirámides, que esta pirámide va a ser la llamada pirámide escalonada llamada de Saqqara, en la zona del Valle del Quise, en el Antiguo Egipto. Aquí están las pirámides. A ver, te lo dije. ¿Cuáles son el nombre de estas tres pirámides que son características en el Antiguo Egipto? Dame sus nombres, por favor. ¿Cómo se denominaron estas pirámides, jóvenes? ¿Cómo se denominaron estas pirámides? Las tres pirámides que se encuentran en Gizeh, Egipto, que son muestra de la evidencia del trabajo arquitectónico, el desarrollo científico que alcanzaron los antiguos egipcios. ¿Cómo se llaman estas pirámides, jovencitos? ¿Alguna idea? Uy, ya somos más. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Claro, la pirámide de Keops, de Kefre y Miserino. Keops, Nicole. Keops, Kefre y Miserino. ¿Ya? Esto es un hipogeo, una especie de una tumba que también tenía toda una parafernalia, tenía toda una estructura interna. Acá están los famosos grabados en las paredes de las tumbas de los antiguos faraones. Eran una especie de conjuros. A ver, lo voy a escribir por el chat de Nicole mejor. Las pirámides son, a ver, ahí tienes. ¿Mm? Ya. Y algo en la cual van a destacar mucho los egipcios es principalmente en el desarrollo científico, ¿no? Ellos son los encargados de dividir el calendario agrícola en nuestro calendario en 365 días. ¿Y en qué se basaron los egipcios para establecer la producción agrícola de sus regiones, sus lugares en 365 días? Observaron un movimiento de la Tierra. ¿Cuál es este movimiento de la Tierra que demora 365 días? ¿Sabe los movimientos de la Tierra, no es así? Por geografía debe saberlo. A ver, dime, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra, jovencitos? Claro, Nicole, el movimiento de traslación. Claro, como la Tierra gira alrededor del Sol, formando una órbita elíptica, esa traslación alrededor del Sol ya los egipcios lo conocían. 3000 años atrás. Y gracias a esta traslación los egipcios pudieron dividir el año en 12 meses, en los llamados ciclos agrícolas, y pudieron establecer también las estaciones. Porque la traslación terrestre, jovencitos, origina el desarrollo o la secuencia de las estaciones. ¿Cuántas estaciones son? ¿Cuántas estaciones tenemos al año? 4. 4. ¿Y cuáles son estas? Verano, otoño, primavera e invierno. ¿Así?
Ahora, aparte de la traslación terrestre, ¿qué otro movimiento más tú conoces del planeta Tierra? Que también ha conocido por los egipcios. ¿Cómo se llama ese movimiento que la Tierra gira sobre su propio eje y dura 24 horas? Rotación, claro. Pero la Tierra tiene 5 movimientos. Bueno, los más conocidos son la traslación y la rotación, porque son movimientos que los egipcios conocieron e influyeron en la vida de las personas. Pero en realidad la Tierra tiene 5 movimientos. Aparte de rotación y traslación, los otros movimientos que tiene la Tierra son los siguientes, jóvenes. El movimiento de nutación. Escúchame, anota si es posible para que investigues. ¿Eh? Movimiento de nutación, movimiento de precesión, precesión, ¿ya? Y el movimiento de ceseo y el movimiento que hace la Tierra alrededor de la Vía Láctea. Son casi como 6 movimientos que tiene la Tierra. Es bueno que investigues o de repente preguntar pues, al profesor de geografía, que debe ser, asumo yo, el más entendido en este aspecto. Egipto destacó mucho en el desarrollo de arquitectura, al desarrollar templos como el Karna, el de Karnak, el de Luxor, Abu Simbel, desarrollar tumbas como mastabas, pirámides, hipogeos que muestran la arquitectura para ellos. En la religión fue un pueblo politeísta, sabaísta, debido a la concepción filosófica que tenían, orfista, porque van a plantear un culto bastante a los muertos. Sus deidades principales, Osiris, dios de la resurrección, Isis, la diosa femenina de la fertilidad, Mat, el dios de la justicia, podría establecer el juicio, Amón, que era el dios creador, Anubis, el dios del embalsamiento con cabeza de chacal, y el señor. Aparte, estaba el famoso libro de los muertos. Cada persona que moría se la enterraba junto a la momia, previamente momificada y establecida, un documento llamado el libro de los muertos. ¿Qué era este documento? Este documento, el libro de los muertos, jovencitos, era un documento, es una llena de especie de conjuros, donde el alma del difunto que había salido del cuerpo utilizaba esta serie de conjuros para atravesar diversas fases e ir del mundo de los vivos al mundo de los muertos, al mundo donde se encontraban sus ancestros, sus antepasados y los dioses del antiguo Egipto. Entonces, este libro de los muertos debía ser repetido, memorizado de forma adecuada para que los conjuros sean como una especie de contraseña de poder acceder de una puerta hacia otra puerta. Aquí tenemos el proceso histórico de Egipto, imperio nuevo, imperio antiguo. Recuerda que en el periodo predinástico existía el Bajo Egipto y el Alto Egipto, que hubo una persona que va a tomar el primer nombre de faraón que unifica el Alto y el Bajo Egipto. ¿A quién me refiero? ¿Quién es este personaje que va a tomar por primera vez el título de faraón y va a unificar el Alto y el Bajo Egipto? ¿Qué faraón fue, jovencitos? El faraón Menes o el faraón Narmer. Menes, muy bien, María. Menes o Narmer, perdón, va a ser el primer faraón que unifica el Alto y el Bajo Egipto. Y lo hace por una cuestión estratégica política, debido a que Egipto era necesario su unidad, porque si no iban a ser invadidos por otros pueblos, que iban a saquear las riquezas que tenía Egipto. Estaban los Ixos, los hititas. La capital va a ser Memphis, por la cual luego le llaman imperio menfita, periodo del auge y la construcción de las grandes pirámides. El periodo de crisis es cuando pierden control estatal y se da la independencia de los monos, o de los nomos, por así decirlo. En la segunda unificación aparece Mentuhotep II, cuya capital Tebas también va a ser considerada como tal. Entonces, en el Imperio Nuevo aparece para el faraón Mentuhotep, que traslada la capital religiosa a Tebas. Va a haber una burocracia mucho más centralizada y termina con la invasión de los Ixos, a partir de la cual logra descongelarse. ¿Ya? Y hay que tomarlo en cuenta.
Y última parte, vamos a ver aquí. Ajá. Última civilización, Mesopotamia. ¿Ya? La palabra Mesopotamia es descrita por el gran historiador Heródoto. ¿Qué significaba? ¿Qué significa Mesopotamia? Región ¿Recuerdas, entre Silvia? dos ríos. La región o país entre dos ríos. ¿Entre qué ríos se desarrolla Mesopotamia? ¿Qué ríos atravesaron el territorio mesopotámico? El río Tigris y el río Éufrates. No te olvides, ¿ah? El río Tigris y el río Éufrates. ¿En qué actual país se desarrolló Mesopotamia? Claro, Michael, muy bien. ¿En qué actual país se desarrolló la cultura mesopotámica? En Irak, exacto, en el país de Irak, Nicole Porras. Entonces, aquí tenemos, pues, etimológicamente proviene de dos palabras griegas, ¿no? País entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Es considerada la primera cultura o la civilización más antigua del mundo. Ahora, recuerda que en el mundo van a haber focos civilizatorios. Bueno, la historia la consideró así. ¿Por qué? Por la antigüedad de sus restos encontrados. Y según los historiadores, vendrían a ser la cuna de la civilización en la humanidad. Y como fueron cuna, estos elementos culturales pasaron a difundirse a otras zonas. Por ejemplo, los mesopotámicos se van a estar en esta parte. En esta parte llamada la luna fértil o la media luna fértil. Y a partir de aquí, sus características culturales, políticas, militares se van a difundir a gran parte del mundo. Inclusive, en nuestro país hay un lugar que está considerado como el foco civilizatorio también a nivel mundial. Es tan antigua como Mesopotamia, tan antigua como Egipto, tan antigua como la civilización china. ¿De qué cultura o qué estado habla en el Perú? Costa norte de Lima. Considerado el primer estado andino. Chavín. Antes que Chavín, en la costa norte de Lima. Chavín está en Ica. Perdón, Chavín está en Ancash. Serranía de Ancash. ¿Qué cultura se encuentra al norte de Lima, tan antigua como Mesopotamia, Egipto? Y está considerada dentro del cono de la civilización a nivel mundial. Caracas. No, costa norte de Lima, niña linda. Caral. Claro, pues Caral. Caral, profesor. Caral, exacto, señorita Caral. Caral está considerado junto con Mesopotamia y Egipto los focos civilizatorios más antiguos del mundo a nivel general. Ya, entonces, en esta media luna fértil, dice, la actividad económica en Mesopotamia se va a basar en la agricultura, que era llevar a las ciudades y de las ciudades a la civilización, o al lugar donde podían caminar y demás. Aquí tenemos el río Tigris, Éufrates. Igualmente, la economía en Mesopotamia va a ser la agricultura. Van a canalizar el río, van a hacer diques, canales, acueductos para mejorar la trata del río. Instrumentos para la ganadería van a ser la alzada, la pala y el arado de manera como si fueran semillas. Los productos que van a cultivar van a ser la cebada, el trigo, el sorgo, el arroz, la leche y demás. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Los productos que van a cultivar es el cebada, trigo, el sorgo, el arroz. El arroz fue un producto que fue introducido en Mesopotamia y este arroz fue traído pues de la lejana India. Y el sésamo, que era una especie de una semilla para hacer aceites y bálsamos principalmente. ¿Ya?
Establecieron un activo comercio. Mira, su posición estratégica va a ser con que comercialicen con Egipto, con el mar Mediterráneo, con los griegos, con los persas, e inclusive lograron comercializar con la lejana India. El comercio era, y en base, una vez, hay que también en cuenta, jovencitos, que cuando un pueblo comercializa con otros pueblos, no solamente intercambia productos, también va a haber intercambio cultural, intercambio de ideas, intercambio de filosofías e intercambio de las concepciones del mundo que tenía cada cultura. Porque los griegos, los egipcios, los mesopotámicos y toda cultura en el mundo tiene una concepción filosófica, una concepción del mundo, una forma de ver e interpretar cómo funciona el mundo según sus propios intereses, según su propia moral y demás. Entonces, aquí los mesopotámicos, al ser grandes comerciantes en esta región, no solamente pues comercializan lo que te he mencionado, sino también comercializan o intercambian elementos culturales, filosóficos y demás, ¿no? Que también va a enriquecer la cultura en Mesopotamia. A ver, un momentito. Ya. En las características políticas, en el antiguo Egipto estaba gobernado por un personaje que concentraba el poder político y económico. Obviamente está además decir que Mesopotamia también era un estado clasista y esclavista. El gobernante general de una ciudad-estado en la antigua Mesopotamia era el Ensil o lugar, que concentraba la producción económica. Para este fin, ellos van a monopolizar el conocimiento. Y sin monopolizar, que todo lo que se había conocido lo manejaban solamente ellos, juntamente con los griegos, con la cual pudieron hacer gran cantidad de fortuna. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta. Este emperador, mira, ya, este emperador o rey era el rey de las 4 regiones principales que componían Mesopotamia. Va a manejar de manera monopólica las leyes, la matemática y la arquitectura. A ver si recuerdas, lo dije en una clase, en esta clase cuando hablabas de Mesopotamia. ¿Cómo se llamó el primer sistema legal de la historia? Que fue creación justamente de esta cultura de Mesopotamia. ¿Mm? ¿Cómo se llamó ese primer sistema legal creado por los mesopotámicos? Tiene un nombre. Bueno, va a asumir el nombre del personaje o del gobernante o del monarca que va a crear esto. ¿Cómo se llaman estas leyes? Código Hammurabi. El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es considerado hoy el primer sistema legal. Pero una vez más te digo y te lo vuelvo a repetir, toda ley establecida, pactada, direccionada, concertada, siempre en la práctica favorece a los grupos de poder. Eso es cierto. Por eso mi abuela dice, echa la ley, echa la trampa. Y eso es lo que estamos sujetos. Entonces, ¿qué era el Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi era un conjunto de leyes que justificaban el sistema esclavista. Hammurabi había planteado que el dios Marduk lo había iluminado y le había dado a colación estas leyes, con la cual decía Hammurabi, según Marduk, existen dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Personas que han sido elegidas por los dioses para mandar, para dirigir, para organizar a las sociedades, y otro grupo de personas que solamente tienen que someterse y obedecer al grupo dirigente. Eso lo ha establecido Marduk y yo lo vengo a plantear en las leyes, es decir, en la cual justificaba la propiedad privada. Por lo tanto, si el pueblo, si los campesinos, si los esclavos no quieren hacer caso a esto, no se oponen a mí, que soy el rey Hammurabi, se oponen a los dioses. Entonces, en esencia, lo que buscaba Hammurabi con esta ley era garantizar, justificar el sistema esclavista. Y de esta manera, los grupos de poder, los sacerdotes, los militares,
los emperadores o reyes pudieran gozar de los grandes privilegios, pudieran concentrar el poder económico y político a expensas del trabajo de miles de millones de esclavos. Entonces ellos hay que tomarlo también bastante en cuenta, ya mi estimado jovencito. Bueno, en lo cultural destacan pues los zigurats, pirámides truncas con plataformas que eran observatorios astronómicos. Muchas de estas figuras van a ser descritas en las Sagradas Escrituras, dice de la Biblia, en el Antiguo Testamento, confundiéndolas con lo que llaman la Torre de Babel. Mira, semejante construcción que logró alcanzar inclusive hasta 8, 15, algunas llegaron hasta más de 60 y 80 metros de altura. Obra y trabajo pues de miles de millones de esclavos, una vez más. Algo que hay que tomar en cuenta es que los mesopotámicos desarrollaron gran conocimiento en la matemática, pero para ello van a registrar en un sistema de información, en un tipo de escritura. Pregunta, ¿cómo se llamó el tipo de escritura en el Antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia? ¿Cómo se llamó la escritura en la antigua Mesopotamia? Niño, vamos, responde, dime, ¿cómo se llamó la escritura en la antigua ¿Cuneiforme? Claro, cuneiforme, ahí lo tienes. Se llama cuneiforme por la forma de cuñas que se va a tener. Era hecha en arcilla, en tablillas que con punzones grababan la arcilla fresca. Luego esta arcilla pasaba al horno, se quemaba la arcilla, se cocinaba la arcilla y los grabados permanecían por mucho más tiempo. Los mesopotámicos van a elaborar el sistema sexagesimal. Si yo digo sistema sexagesimal, ¿qué base es el sistema sexagesimal? Pregunta, ¿qué base es el sistema sexagesimal? Niños, aritmética básica. Claro, base 60. Por eso que ellos van a dividir el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Sistema sexagesimal. Van a establecer la estudio de la circunferencia, el radio, el diámetro, los 360 grados, las fracciones, hasta las ecuaciones, tanto en primer como en segundo grado. Todo este conocimiento luego va a ser tomado, recapitulado y hasta cierto punto perfeccionado por otra gran cultura que logró un gran alcance y desarrollo en matemáticas, que van a inventar el álgebra como un elemento básico, tomando mucho los aportes de Mesopotamia y Egipto. Y este álgebra fue llevada a Europa, donde fue perfeccionada y sirvió pues para el conocimiento matemático del mundo. ¿Qué cultura, qué pueblo estableció el álgebra? En base a los aportes que te he mencionado, tanto de Mesopotamia como de Egipto. Álgebra, tú estás llevando álgebra en la academia. ¿Saben quién fue, qué cultura estableció, sistematizó o creó el álgebra? Fueron los árabes, jóvenes. Y luego los árabes van a inventar lo que se llama la química. Entonces, los árabes es una cultura que ha desarrollado muchas manifestaciones científicas, matemática, química, anatomía, y sus conocimientos fueron llevados a Europa, donde fueron grandes comerciantes, y en Europa lo perfeccionaron. Claro, en Europa nunca le han dado el crédito de todas estas enseñanzas, de todo este desarrollo cultural a los pueblos árabes, ¿ya? Aquí tenemos pues la escritura cuneiforme, como ustedes ven, las tablillas. Esta es una piedra de Bersut donde se observa al rey Hammurabi y sus respectivos esclavos como una muestra de ejecución de su poder, de su prestigio y demás. ¿No es así? El poema de Gilgamesh, que es una de las grandes obras de la literatura mesopotámica, aquí aparece, pues, este es la piedra de basalto negro donde está el código de Hammurabi con 288 leyes referidas a actividades económicas, a impuestos. Acá Hammurabi va a establecer la imposición del impuesto de forma obligatoria.
Él planteaba que los impuestos deberían ser pagados para que los grupos de poder gocen de determinados derechos, privilegios solamente por ellos. Es algo también como ocurre en nuestro país. Pues. En nuestro país, en el Perú, los impuestos son o no obligatorios de pagarlos. En el Perú hoy, los impuestos se convierten o no en obligación. ¿Sí o no? Claro que sí, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ley dice que con los impuestos que paga el pueblo, el Estado recibe dinero e ingresos para retribuirlo al pueblo en calidad de obras. Hospitales, colegios, carreteras, puentes. Bueno, eso dice la teoría una vez más, pero la práctica, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho el Estado con los millones y millones de impuestos que recibe del pueblo? ¿Para qué ha servido? ¿Para construir lo que te he mencionado? Obviamente que no. Ha servido mayormente para garantizar los altos sueldos de los funcionarios públicos del Estado, de congresistas, de alcaldes, de ministros, por citar solamente algún ejemplo de ellos. Entonces, y es lamentable pues que en el Perú muchas empresas transnacionales, que mejor no menciono el nombre, pero tú conoces cuáles son, llevan desde la época Fujimori laborando en el Perú y no pagan impuestos. Telefónica es una de ellas, Luz del Sur es una de ellas, y no pagan impuestos porque el gobierno Fujimori, el modelo y la constitución que permite ello, dice que las empresas privadas deben tener todas las condiciones habidas y por haber en la cual el Estado les garantice las facilidades para la inversión y su crecimiento económico. ¿Y por qué el Estado no cobra impuestos? Porque en la lógica el Estado dice, ¿para qué vamos a cobrar impuestos? Estas empresas están arriesgando sus capitales económicos en el Perú, están invirtiendo en el Perú, están modernizando la economía peruana y por ende dando puestos de trabajo. Por eso se explica cómo estas grandes empresas en los últimos 10 años se han convertido en multimillonarias, que tienen sedes sucursales por todo el Perú. Han tenido tanto poder económico que sus márgenes de ganancias se han elevado considerablemente. Y eso porque la constitución política y las leyes actuales así lo autoriza. Así lo autoriza. Por eso que en esta situación es establecido ese aspecto, ¿no? Por eso que algunos sectores políticos plantean que si queremos cambiar este país en algo, un paso sería pues modificar esta constitución política, ¿no? Cambiar esta constitución política que favorece justamente los intereses de las transnacionales, del empresariado privado, de los grandes grupos económicos que controlan el poder, en perjuicio de las grandes mayorías del pueblo. Pero algunos sectores muy conservadores no quieren esto, pues, ¿no? No, dice, ¿para qué cambiar la constitución? O ponen óbices, ponen obstáculos, dicen, no, es inviable. Y ahora, ¿cómo es posible? Dicen, no, que este candidato que ha quedado primero en el sondeo quiera cambiar la constitución si solamente tiene 35 representantes y tiene que tener una mayoría. Obviamente, obviamente el actual Congreso que se ha conformado es un Congreso bastante heterogéneo, ¿no? Si el señor Castillo llegara a la presidencia en el próximo mes de abril, de junio, perdón, no va a tener mayoría en el Congreso. Y si no va a tener mayoría en el Congreso, va a ocurrir lo mismo que Kuczynski. Kuczynski llegó al poder y no tenía un Congreso mayoría. La mayoría eran fujimoristas. ¿Y qué hizo el fujimorismo? Por órdenes de la nefasta Keiko, boicoteó al señor Kuczynski. El Congreso ponía obstáculos, leyes que no le hacían adecuado el trabajo a Kuczynski, en son de venganza, dicen algunos, pues la señora Keiko es así, muy vengativa. ¿Y qué ha acabado con todo esto? Con la vacancia de Kuczynski, ¿no? Al punto que Kuczynski tuvo que renunciar y asumió el poder el señor Vizcarra, que por cierto me estaba enterando que Vizcarra ha sido el congresista más votado del Perú. Oye, para mí eso ya es una cuestión terrible, una indignación total, o sea, sabiendo todo lo que ha hecho Vizcarra y todos los antecedentes que ha tenido, la gente aún así ha votado por él y ha sido el personaje más votado. Pero lo más probable es que Vizcarra no ejerza su función, ¿no? Porque el Congreso lo ha inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por 10 años. Ya se va a ratificar vía sentencia en los próximos días y esperemos que así sea, pues, ¿no?
Imagínate, este personaje pues que lucró, que estableció, que manipuló las vacunas a sus intereses y no los intereses pues, de la gran mayoría. Eso demuestra pues que en nuestro país la historia poco o nada está para ello. ¿Es así? Muy bien, vamos a dejarlo acá, jovencito, vamos a trabajar ahora sí el material. Creo que es esto. Sí, sí es este. A ver, vamos. Primera pregunta, ¿ya? Yo digo la pregunta, tú me dices la respuesta. Tenemos aquí porque luego tienen que ir a dar su práctica que ya está elaborada en la plataforma. Señorita Nicole, ¿está presente en aula? Señorita Nicole, ya. Termina de resolver las preguntas, Nicole, y pasan los chicos a dar su práctica. Ya, la práctica está en la plataforma para que puedan dar la práctica de este tema el día de hoy. ¿Correcto, señorita Nicole? ¿Me entendieron todos, no? Ajá, muy bien. Listo, excelente. Gracias, mi estimada. Dice, naturalista de origen inglés, autor del origen de las especies por medio de la selección natural. ¿A quién se refiere? ¿Quién es aquí? ¿Quién es este personaje? A ver, dilo, dilo, habla. B. Claro, Charlitos Darwin, pues no hay otro. Perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ajá, muy bien, Carlos Darwin. Sobre el concepto de evolución se puede entender como, a ver, recuerda que la evolución no es propia del humano. La materia evoluciona, las plantas evolucionan, animales evolucionan. Entonces, ¿qué vendrá a ser evolución? ¿Cómo qué se entiende evolución? C. La C, claro, un proceso de adaptación genética en el medio ambiente. Un proceso genético que se da en grandes saltos y en corto tiempo. Claro, no hay otra, pues la C. Porque la evolución no está influenciada por una divinidad, ¿no? Eso es incorrecto. El rasgo fundamental, a ver, dice, de separación entre los Australopithecus y el Homo, llámese Homo habilis, Homo erectus, ¿cuál es? ¿Qué lo separa? ¿Qué lo diferencia entre uno y otro? Es un órgano que permite controlar y dirigir a los demás órganos en el proceso de la evolución. ¿Cuál es? La D. La D. Claro, la mayor capacidad craneal. Porque a una mayor capacidad craneal se va a tener un mayor volumen del cerebro. Y si el cerebro tiene mayor volumen, va a realizar mayor actividad compleja. Mejora la locomoción, el bipedismo, el lenguaje articulado, el pensamiento, su nivel de conciencia y demás. Autor de la obra Filosofía Zoológica. ¿Mm? Personaje anterior al señor Darwin, ¿no? Autor de la ley del uso y del desuso, el señor Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. No es un factor de la hominización biológica. ¿Ah? No es un factor de la hominización biológica. Sencillo, ¿eh? Eso es claro. ¿Cuál no es un factor aquí de la El D. hominización? La B. La La D. escritura. El D. Claro, D. pues desarrollo de la escritura. El desarrollo de la escritura se da después de la Roma primitiva, cuando surgen los estados esclavistas en Mesopotamia, en Egipto. En el proceso de hominización, el Homo habilis, el Homo que tiene habilidad, dice. ¿Habilidad para qué? Ya. ¿De qué se encarga aquí el Homo habilis? La La A, enterramientos rituales, no. El Homo La B. erectus, el uso del fuego, no.
Recuerda que el Homo habilis va a realizar La red. herramientas. Herramientas, escucha, escucha. Y estas herramientas se La les red. conoce como cultura. En algunos textos encuentran el término cultura. ¿Qué es la cultura? Son los guijarros, las piedras que por percusión y por fricción el hombre realizaba para fabricar herramientas, con la cual se convierte en cazador, pescador, recolector y demás. ¿Ya? La tesis propuesta por Charles Darwin recibe denominación de, te lo dije, Selección natural. selección natural. Sí. Muy bien, la E, no hay otra. El término paleolítico, etimológicamente, ¿qué significa? Lítico es piedra. Paleo significa antiguo. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Primera Lítico, piedra. lítico, piedra. Paleo, antiguo. ¿Cuál sería ser acá? Primera piedra, bueno, o piedra antigua, por así decirlo. Momento. Ya. Obra de Boucher de Perthes. Personaje. Boucher de Perthes es el personaje que va a establecer y dividir la historia en edades, junto con Cristóbal Keller. ¿Recuerdas de ahí, no? Él habla, por ejemplo, de la etapa de la prehistoria. ¿Y qué es la prehistoria? Es la etapa anterior a la escritura. Boucher de Perthes planteaba que para que un pueblo sea llamado civilización o cultura, debe tener escritura. Y eso no es correcto, pues Boucher de Perthes planteaba solamente un aspecto cultural. No veía en las relaciones económicas y sociales, que son las más determinantes para analizar y estudiar una cultura. Decía, como estos pueblos, por ejemplo, los incas, los aztecas, los pueblos africanos, no han tenido escritura, no tienen historia, no son civilizaciones, decía él. Entonces, él va a tener un trabajo principal llamado los tiempos prehistóricos. ¿Ya? Sería bueno que leas esta obra. Mira, en la letra B aparece el papel del trabajo en la transformación de mundo. Es un artículo del señor Federico Engels, donde te explica de manera acertada cómo se da el proceso de la hominización y cómo el bipedismo logra establecer la diferencia entre el ser animal y el ser humano propiamente dicho, y cómo este bipedismo mejoró la condición de la evolución del hombre. Según la visión marxista, ya, acá sí lúcete, pues ya, de la historia, el periodo comprendido entre el Paleolítico y la Edad de Bronce corresponde al periodo denominado fácil, pues, el más antiguo, la etapa más larga de la historia de la humanidad, donde no habían clases sociales, donde no hay La Estado. D. La D, pues, comunidad primitiva. Muy bien, señorita. Siguiente, dice, periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Fácil, donde surge la horticultura. ¿Cuál es el periodo de tránsito intermedio entre el Mesolítico. Paleolítico y el La Mesolítico? Claro, pues Mesolítico. Uy, perdón. Lapsus. Ya. Ajá, muy bien, Michael, excelente. Y última, ¿verdad? Nos vamos. El final de la prehistoria lo marca tradicionalmente el descubrimiento de, ya, Boucher de Perthes plantea esto. Boucher de Perthes dice, para que un pueblo sea llamado civilización, ¿qué tiene que tener? Hace poco te lo Escritura. dije. Escritura, pues entonces no hay otra acá que es esto. Esto es incorrecto, pues, ¿no? Por ejemplo, Caral no tuvo escritura o no tiene registro de escritura propiamente establecida, pero Caral es una civilización. ¿Y por qué Caral es una civilización? Porque Ruth Shady, que estudia Caral, plantea que Caral tiene una compleja organización, tiene un complejo organismo político, económico. Y eso ya es civilización, pues hay un Estado, hay una casta sacerdotal, hay grupos de poder. Ese es un Estado, es una civilización. Ahora que los historiadores europeos tradicionales no la quieren aceptar, es ahí su concepción, su visión muy sesgada, muy mecánica de ver el desarrollo de la historia. La horticultura y las primeras domesticaciones se desarrollaron en la prehistoria, según Boucher de Perthes, en la época conocida como la horticultura.
Es decir, en la selección de semillas, ¿en qué etapa se va a desarrollar? Claro, El el mesolítico. mesolítico, el mesolítico. Muy bien, jovencitos. Oiga, jovencitos, el tiempo me ha ganado, lo vamos a dejar aquí. Señorita Nicole, los dejo para que los chicos den su práctica que ya está en la plataforma. Nos vemos hasta una siguiente ocasión, jovencitos. Cuídense mucho. Nos vemos, Catherine, Sandra, Nicole, Carlos Alberto. Muchas gracias por Hasta estar en esta luego. clase, a pesar que es domingo.